los jóvenes a sus clases con sus maestros. Y nosotros vamos a estar en Hechos capítulo 6. ¿Estamos todos ahí? Hechos capítulo 6. Había preparado unos papelitos que se me olvidó entregárselos, pero por razón del tiempo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un ejercicio, ahora lo vamos a hacer mental, no escrito. Piensen en 6 funciones, tareas, trabajos que debe hacer el pastor de una iglesia. ¿Estamos? ¿Ya la pensaron ya? No es para que me las digan. Piensen en 6 funciones, trabajos, tareas que debe hacer, debería hacer el pastor de una iglesia. No piensen tanto en mí, que dije, a lo mejor el pastor podría hacer esto y no lo hace, puede ser. Piensen en un pastor de la iglesia de acuerdo a lo que ustedes saben en la Biblia. ¿Qué tareas debería cumplir un pastor? ¿Estamos? Ya, teniendo eso en mente, ¿están pensando todavía? ¿Van en la 4? Ya, pues si no es tan difícil. Pónganle pega al pastor nomás. ¿Sí? Que trabaje el hombre. El tema que vamos a tratar hoy, ahí estamos mejor, tiene por título La base del funcionamiento de una iglesia. Y el pastor tiene que ver ahí, ¿no? Sí. Y el texto que vamos a ver está en Hechos capítulo 6, los versículos 1 al 7. Ustedes mientras siguen pensando, vamos a leer el texto y dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿se acuerdan cuántos discípulos habían o no? ¿Cómo cuántos? 3.000, después 5.000, son 8.000, pero decía varones. No cuenta jóvenes, no cuenta mujeres. Y se estima, diversos estudiosos han dicho que lo más probable es que hayan habido unos 20.000. Tampoco cuenten las viudas, por ejemplo. ¿Por qué me acordé de las viudas? Porque lo va a tratar el texto. Entonces, la iglesia en muy poco tiempo creció explosivamente. ¿Ya? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí los griegos no eran griegos. Está hablando de judíos creyentes que tenían venían de familia griega o venían judíos de la diáspora que vivían en naciones que estaban regidas por el idioma griego, hablaban griego, versus aquellos que eran más de Jerusalén o de Judá, que eran judíos, por decirlo así. Entonces había esa división. Por ejemplo, los saduceos eran más helenistas, más griegos, que los fariseos, que eran más judíos. Y ahí tenemos una diferencia. Entonces estamos hablando de judíos creyentes en general, que estaban en la iglesia ¿dónde están? Jerusalén, estamos en Jerusalén, no nos hemos movido de Jerusalén todavía. ¿Ok? Entonces hay un problema y hay una murmuración porque las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Distribución diaria de qué? Y eso vamos a conversar también. Entonces, los 12, los líderes de la iglesia, los que estaban pastoreando la iglesia, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos.
Y ahí tenemos la figura esta de poner las manos sobre la cabeza. ¿Sí? Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿De qué está hablando el texto? Hay un problema. ¿Sí? ¿Qué hacen? Buscan la solución. ¿Y qué provoca ese resultado? Y lo dice el último versículo. La iglesia sigue creciendo. Hay bendición. Partimos mal, terminamos bien. ¿Por qué? ¿Quién está dirigiendo la iglesia? El Señor Jesucristo. Y en la medida, y en el fondo lo que vamos a conversar hoy día, en la medida que nosotros como iglesia nos sometamos a todo lo que el Señor Jesucristo dice, enseña, quiere, entonces la iglesia va a recibir bendición del Señor, porque la iglesia hoy día incluso está siendo edificada por Él, porque es de Él. Eso es lo que está tratando el texto. Entonces nosotros como iglesia tenemos que tener sabiduría para saber cómo funcionar. Por eso que el título le puse la base del funcionamiento de una iglesia. Vemos en Hechos 2:42, volvamos a capítulo 2:42, y vamos a ver todo de ahí hasta el capítulo 6. ¿Tenemos poco tiempo? No. Solamente vamos a ver algunos versículos. Versículo 2:42 dice de la iglesia: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿De qué está hablando? De la palabra del Señor, y la misma por el cual el Señor va a hablar por boca de los apóstoles todo lo que se va a escribir en el Nuevo Testamento. En la comunión unos con otros. ¿Y de qué está hablando ahí? Del amor de los hermanos, de preocuparse el uno del otro, de orar uno por otro, etc. Todo lo que nosotros hacemos. Gracias, Señor. En el partimiento del pan, celebraban la cena. No dice con qué periodicidad, pero la celebraban periódicamente. Y en las oraciones, vital en la vida de un creyente, pero como el creyente es iglesia, es vital en la vida de la iglesia. La oración. Y después dice que todo el mundo notaba eso, ¿sí? Y sobrevino temor. Todo el mundo se daba cuenta que la iglesia era algo solo del Señor. No puede ser de otra parte. Nada puede funcionar de esa manera si no es el Señor que hace esa obra. La iglesia funcionaba organizada. Eso es lo que está diciendo ese versículo ahí en 2:42. Y nos muestra algunas de las cosas que estaban haciendo, que son las bases en las cuales nosotros tenemos que aferrarnos para vivir como iglesia. Ahora, ¿cómo habrá sido el programa de cada reunión de la iglesia? ¿Cómo comenzaban? ¿Cuántas alabanzas cantaban? ¿Qué era primero? ¿Cuál era el orden? No lo dice. Pero tiene que haber habido alguno, ¿no? No era en desorden. Al Señor les gustan las cosas en orden y decentemente. Dice ya en 1 Corintios capítulo 14. Ahora, pensemos otro tema. ¿Qué hacemos nosotros hoy como iglesia que no aparece ahí en Hechos 2:42? ¿O qué cosas sí hacemos que aparecen en Hechos 2:42? Y son preguntas que tenemos que estar constantemente haciéndonos. ¿Por qué? ¿Por qué se le ocurre a ustedes que tenemos que preguntarnos esas cosas? Porque no queremos desviarnos de la dirección del Señor. Y la voluntad de Él su voluntad la dejó escrita. Esta porción 6, del 1 al 7, está inserta en un contexto que viene ya hablando Lucas en el libro de los Hechos, y que podríamos decirlo así, es la presentación de la iglesia de Cristo al mundo. ¿Qué narra el libro de los Hechos? La iglesia que Cristo está edificando. Va a presentar la iglesia al mundo. Algo que nadie pensaba que iba a ocurrir, pero que el Señor, aunque no se dieron cuenta, lo venía prometiendo desde el principio. La base es el poder de Cristo por medio de su palabra, ¿sí o no? Cristo dijo, edificaré mi iglesia.
Se lo dijo a los discípulos allá en Mateo capítulo 16. Y es lo que está haciendo ahora. Enviaré mi espíritu. Lo envió y comienza la iglesia. Todas las promesas del Señor se están haciendo realidad en la iglesia. Él está cumpliendo su palabra y dictando más palabra para que la iglesia viva de acuerdo con su palabra por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, ¿sí o no? A todos aquellos quienes creen, o sea, a toda la iglesia. Esa es la base sobre la cual funciona la iglesia. Ahora, ese poder vemos aquí que se va a manifestar de varias maneras. Por ejemplo, en el capítulo 3 vemos la sanación de un cojo. ¿Por qué fue sano ese cojo? ¿Qué estaba haciendo el cojo en la puerta del templo? Pidiendo limosna. ¿Y qué le dijo Pedro? No tengo nada que darte, salvo lo mejor. Cristo. En el nombre de Cristo tienes sanidad. En el nombre de Cristo tienes respuesta. En el nombre de Cristo tienes salvación. En el nombre de Cristo tienes todo. Eso es lo que va a mostrar en la sanación del cojo. El poder de Cristo obrando. ¿Por medio de quién? No me digan de Pedro. ¿De quién? Pero en persona. De la iglesia. De esto nuevo. Recuerden, se está presentando la iglesia al mundo. Es por medio de la iglesia. Entonces tenemos un poder en una sanidad. Tenemos el poder de Cristo obrando en la conversión de muchos. Incluso muchos que lo mataron en la cruz. ¿Se acuerdan que oró el Señor cuando estaba en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué hizo el Padre? Los perdonó. Y cuando Pedro predicó, muchos se convirtieron, se compungieron de corazón, se dieron cuenta de lo que habían hecho, arrepentidos. Poder de Cristo para salvación. ¿Quién salva? Y cantamos, la salvación es del Señor. Nosotros no salvamos a nadie. Y a veces nos afanamos predicándole a la gente para que se conviertan. No, tú no salvas a nadie. Es obra del Señor, es poder de Dios. ¿Sí? Él te usa para compartir el Evangelio. Pero es Él quien toca el corazón de quien escucha o no. Y vemos entonces el poder, y dijimos que ¿cuántos habían? Como 20.000, ¿o no? Y después termina diciendo el texto y seguía creciendo. Poder del Señor. Ahora, ese poder también obra por medio de la predicación. Ese poder de Cristo cambia vidas. La salvación no es, mira, tú estás condenado, ahora vas al cielo, que sí es. La salvación es mucho más grande que eso. La salvación es tú que estabas condenado, tú que eras un necio y un vil, un despreciado, que no tenías por dónde, ahora tienes vida llena en Cristo. Tienes vida plena y abundante en Cristo mientras estés aquí y eternamente. Y eso es lo que habla la conversión, una vida cambiada. La verdad de Dios en amor. La sabiduría de Dios que cambia el corazón de las personas y la mente de las personas. Y leemos, por ejemplo, allá en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Se acuerdan de ese texto, no? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional, no conformándonos a este siglo, sino nuestro entendimiento puesto en las cosas del Señor, porque Él obra de esa manera en nosotros. Eso es todo lo que está pasando en el contexto del libro de los Hechos cuando llegamos aquí al capítulo 6. ¿Qué más? Aparte del poder. El amor. ¿Y dónde vemos el amor? El amor de los unos con los otros. Capítulo 4, versículo 32. Dice, y la multitud de los que habían creído, ¿qué nombre le ponemos a ellos? Iglesia. Era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Mi amor por ti es tan grande que todo lo mío es tuyo. ¿Y qué veía el resto del pueblo acerca de la iglesia? Amor. Era impensado que alguien
ofreciera todo lo de uno para otro. ¿Qué dijo, qué enseñó Cristo en la bienaventuranza allá en el Sermón del Monte? Que si uno tiene necesidad, dale, aún a tu enemigo, ¿o no? Amor. Y vemos entonces la potencia que tiene el amor en el principio de la iglesia. Juan 13:35 le suena, ¿no? Jesús, en la última cena con los discípulos, donde lava los pies, y les da una enseñanza, y les dice, en esto conocerán el resto, que sois mis discípulos. ¿En qué puede conocer el mundo que nosotros somos discípulos de Cristo? Si os amáis los unos a los otros. Y eso es lo que vemos que está pasando entonces en la iglesia. ¿Qué otra cosa vemos? Tenemos el poder, tenemos el amor, tenemos, en ese 4:32 que vimos, la unidad. Y todos eran de un corazón y un alma. La unidad de la iglesia. En el capítulo 2, versículo 42, nos dice lo mismo, ¿no? En la comunión unos con otros. Tanto que el 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, eso es algo de ese tiempo. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades, se da cuenta que está hablando del amor, pero también de la unidad, y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando, ¿qué dice pues? Unánimes. ¿Qué significa esa palabra, unánimes? Literalmente es de una sola alma, como si fueran uno solo. ¿Has escuchado alguna vez cantar un coro? Y puedo escuchar cantar un coro de dos maneras. Una que es polifónica, que escucha varias voces, ¿sí? Mujeres cantando, no sé, soprano una cosa, contralto otra, para hacer una armonía. O puedes escuchar el coro cantando todos la misma voz, para que suenen como uno. Eso es muy difícil. De eso está hablando el texto cuando dice unánimes. ¿Dónde viene el texto? Perseverando unánimes cada día en el templo, siempre. No es cuando nos juntamos los domingos. La iglesia es unánime todo el tiempo, aun cuando no nos vemos físicamente. Partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y eso nos une, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay bendición. Esa es la manera en que el Cristo edifica su iglesia. Tenemos poder, tenemos amor, tenemos unidad, y esa unidad vemos que da frutos. Capítulo 5, versículo 12, y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes. Había favor para el pueblo, muchos eran sanados. Hay bendición, esa es la idea que hay detrás de esta unanimidad. Poder, amor, unidad, ¿qué más tenemos? ¿Qué más se les ocurre? Yo anoté aquí el gozo de tener el privilegio inmerecido de una vida en Cristo. Eso tiene la iglesia que no tiene nadie más en este mundo. El gozo de tener el privilegio inmerecido de una vida en Cristo, de una vida completa, una vida bendecida, una vida en confianza, con fe en el Señor, da lo mismo cual sea la circunstancia. ¿Quién más tiene eso? En el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué tiene la iglesia? Confianza en el Señor. Él es el que tiene el poder, en Él confiamos, Él es nuestro refugio. Solo la iglesia tiene eso, y es un privilegio que no merecemos, pero que Él nos da. Y muchas cosas más, ¿no? Capítulo 5, versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, recuerda que estaban los discípulos ahí, eso lo vieron el domingo pasado, gozosos de haber sido tenidos por dignos. O sea, esto es algo inmerecido, pero el Señor me lo regala.
gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hay fruto. Ya tenemos más o menos cómo funciona la iglesia, qué es lo que Cristo está haciendo en la iglesia y cómo entonces debemos funcionar, a grosso modo. Vamos al texto, capítulo 6, versículo 1. Tenemos un problema. Problema ahora interno. En el capítulo 5, cuando parte el capítulo 5, hay otro problema que es externo. ¿Sí? Satanás ataca a algunos hermanos. Mienten a Dios. Y les va mal. Y esa es una buena enseñanza, ¿no? ¿Tú mientes? ¿Por qué estás vivo? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. Gracias, Señor, por tu misericordia. Capítulo 6, problema interno. ¿Cuál es el problema interno? Uno dice que se desatendían algunas personas. Sí, pero ¿cuál es el problema grave? La murmuración. Ahí lo dice claramente. Y hubo murmuración. Y la murmuración es un pecado serio, muy grave y que es silencioso, que no se ve, porque nadie murmura en público. Lo hace para callado, ¿sí o no? A espaldas del resto. Es un pecado que se hace en silencio, pero que es capaz de dividir toda una iglesia. O sea, ¿qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. O sea, es parte de Cristo. Y nosotros cuando murmuramos, queremos dividir a Cristo. ¿Te das cuenta de la gravedad del pecado, no? ¿O no lo habías pensado así? No, si es una murmuración chica. No, si esto va a pasar. No, si no es tan grave. Pero es que tengo que hacerlo. No, piensa en Cristo. Él es tu Señor. ¿Qué estás haciendo tú con Él? ¿Estás siendo unánime? ¿Estás obrando en el poder de Él? ¿Estás obrando en amor, todo lo que vimos recién? ¿O estás pensando solo en ti mismo, sin importarte quién es Cristo? Es fuerte el pecado, ¿no? Y en el texto pasa medio como piola. ¿Por qué? Porque el interés del texto va a ir a otro punto, pero el pecado está. Problemas internos. ¿Cuál es la causa de esta murmuración? Que hubo un crecimiento explosivo. Esa es la causa. Y que por ese crecimiento explosivo la iglesia fue incapaz de seguir haciendo lo que debía estar haciendo. No habían manos. ¿Ocurre eso en la iglesia alguna vez, no? En la nuestra, por ejemplo, que faltan manos. Sí, siempre ocurre. Por lo tanto, tenemos que saber cómo organizarnos para que funcionemos bien como iglesia. Y tenemos que tener eso en el corazón. Si faltan manos, yo quiero poner las mías para servir en la iglesia. ¿Por qué? Porque eso causa problemas. ¿Cuál es la causa? Creció demasiado la iglesia. ¿Cuál es la reacción? Y es interesante que lo primero que aparece es el pecado. Y es una enseñanza, ¿no? Cada vez que tenemos un problema, lo más probable es que lo que en nosotros surja es la tentación, la forma de resolver algo, pero a través del pecado, o sea, dejando a Dios afuera. Yo puedo definir pecado de esa manera, no hacer cualquier cosa fuera del Señor. ¿O no? ¿No les calza? Eso es pecar. Ahora, que si el pecado para tu gusto es más fuerte o más suave, es un tema tuyo, pero para el Señor todo lo que tú hagas separado de Él es pecado. Por eso que Él te llamó para que seas de Él por medio de Cristo, para que yo no estés separado de Él, porque separado de mí nada podés hacer. ¿Te das cuenta, no? Es fácil pecar. Y la primera reacción generalmente en los problemas, la primera reacción nuestra es esa, la que vemos acá, que en este caso fue murmuración fuerte. ¿Y cuál es la solución? La contrapartida del pecado, madurez espiritual. ¿Qué dijeron los apóstoles? ¿Qué es primero? Y eso es lo que empiezan a resolver. Muchas veces nos vamos a ver enfrentados como iglesia a tener que atender ciertos asuntos que no son fáciles, pero tenemos que
discernir qué es lo primordial, qué es lo que el Señor quiere en esto, qué cosas no debemos desatender nunca y en qué cosas podemos dedicar tal o cual. Un ejemplo es muy sencillo de entender es el uso del dinero, misericordia. ¿A qué hermano podemos ayudar? ¿Ese hermano realmente necesita ayuda? ¿O está en un problema por causa de un pecado? ¿Tengo que ayudarlo ahí? Hay muchas cosas que tenemos que discernir que no son llegar y hacer. Porque uno puede poner normas, ¿no? Nosotros, Ministerio de Misericordia, cuando un hermano necesita, le damos, punto. No, esto no es una empresa. Esta iglesia es del Señor. Los recursos que nosotros tenemos para ofrendar, los da el Señor, son de Él. Si no me cree, lea primer libro de Crónicas, capítulo 29, lo que dice David acerca de los recursos para construir el templo. Tuyos son, Señor, todo. Por lo tanto, tenemos que ser sabios de acuerdo con lo que el Señor está haciendo en la iglesia y no es llegar a hacer. Ahora, ¿tenemos que hacerlo? Sí. Pero a veces podemos errar el rumbo. Hay iglesias, por ejemplo, que se dedican mucho a temas sociales, a ayudar a gente desposeída, etcétera. Y no solo hay iglesias, hay organizaciones sin fines de lucro, hay un montón de gente que lo hace. ¿Es esa la razón de vivir de la iglesia? No. ¿Y qué pasa si no lo hacemos? ¿Es bueno o es malo? Esas cosas tenemos que ver. ¿Qué es lo que debemos realmente hacer entonces? Bueno, veamos el pasaje. Estoy poniendo temas difíciles porque tenemos que enfrentarlos porque ocurren. Entonces, no le hagamos el quite y veamos las cosas que nos gustan, no, veamos las que nos descomponen también. Porque tenemos que ser sabios e ir siempre a la palabra del Señor para hacer lo que el Señor enseña. ¿De quién es la iglesia? Del Señor, no es nuestra. Siempre que recogemos la ofrenda decimos y oramos para que quienes hagan uso de esta ofrenda sean sabios en el Señor, en la voluntad del Señor, ¿sí o no? Porque los recursos son de Él. Y estoy hablando solamente de lo monetario y muchas otras cosas más. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud. Sí. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y entendemos entonces que la distribución diaria tiene que ver con las mesas. ¿De qué mesas está hablando? ¿De almuerzo? Lo más probable es que no. Puede que sí, pero creo yo que lo más probable es que está hablando de las mesas donde se distribuían las porciones de dinero para atender a las viudas que no tenían otra manera de vivir. Como dice Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, las viudas que son de verdad viudas. Porque hay viudas que pueden ser ayudadas por la misma familia, pero hay viudas que no tienen a nadie. ¿Recuerdas la viuda de Naín? Lucas capítulo 7. Se le murió su hijo y quedó desamparada totalmente. De esas viudas está hablando. Ahora, ¿cuántas viudas habían? Muchísimas, por lo que se entiende el texto. Tanto que no pudieron atender a todas y discriminaron. Dejaron a las viudas de los griegos para el final. Ese es el problema que está ocurriendo. A eso me refiero con las mesas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en un caso como ese? Ir a la palabra del Señor. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Nos enseña entonces cómo tenemos que resolver este tipo de problemas. Buscar en la palabra del Señor y someternos a la palabra del Señor para vivir de acuerdo con la palabra del Señor, el Evangelio de Cristo. Eso es sabiduría espiritual. ¿Quiénes comienzan esta obra de buscar la palabra del Señor, de seguir la palabra del Señor, para que todos vivamos por la palabra del Señor? ¿Qué dice el texto? Versículo 2. Entonces, ¿quiénes? Los 12. El liderazgo de la iglesia. El pastor. ¿Recuerdan que les dije que anotaran las funciones, los trabajos, las pegas que tiene el pastor? Según este texto, ¿qué debe hacer un pastor? Les digo el tiro, busquen en el versículo 4. Y nosotros, liderazgo de la iglesia, pastores, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Si usted pensó en algo más,
le puso más pega al pastor. ¿Sí? O quiere decir que el pastor está cumpliendo muchas funciones para suplir aquellas que la iglesia no está cumpliendo. ¿A qué debe dedicarse el pastor? A la oración y a la palabra. Y la palabra sea predicando, haciendo una escuela dominical, haciendo consejería, discipulado, etc. La palabra del Señor entregada de muchas maneras. Y no hay más. Oren por el pastor, ¿sí? Para que haga lo que el Señor dice que tiene que hacer. ¿Puede hacer más? Sí, por supuesto, puede hacer más. Pero la base del funcionamiento de la iglesia es que el pastor se dedique a la oración y a la enseñanza de la palabra. Primera de Pedro, capítulo 5. Estoy medio contra el tiempo ya. Va a decir a los pastores: apacentad la grey de Dios. Aliméntenla. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. ¿Ok? Ahí le dice no buscar la... Y hay muchos textos, por ejemplo, en 1 Timoteo 4, versículo 13, dice: entre tanto que voy, y esto le dice Pablo a Timoteo, que lo dejó de pastor en Éfeso, ¿sí? Le dice a este pastor: ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Está claro, no? No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía o con la imposición de manos del presbiterio. Hay una encomendación que Dios te hizo por medio de una iglesia. No descuides eso. Por eso le digo, oren por el pastor. ¿Por qué? Efesios capítulo 4 dice que el Señor Jesucristo es el que dota de pastores a las iglesias, ¿o no? Él mismo regala a estos pastores a la iglesia. ¿Para qué? Versículo 12, capítulo 4, versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos, a los creyentes, a la iglesia, o sea, a todos ustedes, ¿ok? Para la obra del ministerio. La función del pastor es enseñarle a ustedes a qué. A que sirvan en la iglesia, no de cualquier manera, de corazón, para el Señor. Conociendo la palabra de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito es claro. Otra vez, ¿el pastor qué hace? Enseña. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿A quiénes? ¿Hay cuántos requisitos ahí? Yo cuento 5. ¿Cuentan 5, no? Buscad entre vosotros a 7 varones. Ahí tienes uno. ¿Las mujeres pueden servir o no? Sí, también. Pero parte por los varones. Todos los varones deberían estar sirviendo en la iglesia. 1, varones. Después, ¿qué dice? No, creyentes de la iglesia. Buscad entre vosotros. Ah, sí, pues. De aquí, de la iglesia, no de la iglesia al lado, de esta. ¿Estamos? Ahora sí, de buen testimonio. Ah, ahí estamos de acuerdo. ¿Qué más? Llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que su vida esté regida de acuerdo a la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo. Que no obedezcan otra cosa que el Espíritu Santo. ¿Para qué me dijo? ¿Para repartir plata? Sí, ¿por qué? ¿De quién son los recursos? Del Señor. Nosotros estamos haciendo cosas del Señor, en el Señor, para el Señor. La iglesia es del Señor, nosotros somos uno con el Señor. No olvidemos eso. ¿Ok? Nosotros estamos en una esfera distinta, en el Señor. Por lo tanto, cualquier cosa que nosotros hagamos acá repercute en el corazón del Señor, en la enseñanza del Señor. No importa que sea pequeña. Llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo último que dice? Sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué necesito yo para tener sabiduría?
Conocer la palabra del Señor, mínimo. Por eso el Señor, cuando va a ir al cielo, le dice a los discípulos, por tanto, id y pásenlo súper bien, sean todos amigos. ¿Dice eso? No, no. Haced discípulos. Ese es el gran mandato que Él dio. Para que conozcan la palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Porque sin la palabra no podemos tener sabiduría, pero la sabiduría es más que saber. Muchos podemos saber mucho de la palabra, pero si no la vivimos, somos necios. Tenemos que vivir la palabra del Señor. Eso es ser sabio. Entonces está poniendo en el corazón de la iglesia una preocupación sana, que es, tenemos que crecer en el Señor sí o sí lo antes posible. De manera de ser, por ejemplo, como Timoteo, y Pablo en la carta a los Filipenses va a decir algo de Timoteo. De hecho, en el Hechos capítulo 16, sí, suena bien, dice que todo el mundo da buen testimonio de Timoteo cuando él lo conoce. Impresionante, ¿no? Un joven que tenía buen testimonio. Y en la carta a los Filipenses, o sea, años después de estar trabajando con Timoteo, va a decir, capítulo 2, versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Pablo está preso. Y está hablando de, por decirlo así, la extensión de sí mismo en una iglesia. ¿Cómo yo, que no puedo salir de acá, puedo estar obrando en amor, en la verdad del Señor, en ustedes que están allá? Bueno, con uno como yo. Y ese es Timoteo. Y ahí entendemos a qué tipo de personas debemos ser nosotros en la iglesia. A ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Wow. Y tengo que preguntarme, ¿soy yo así? ¿Puede decir eso el Señor de mí? Porque que lo diga el pastor es una cosa, el pastor se puede equivocar, pero ¿puede decir el Señor eso de mí? ¿Que yo me interese por ti de esa manera como Él se interesa? Eso es lo que está enseñando Pablo acá. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Y tenemos una meta, linda meta, alcanzable, ¿no? Si la alcanzó Timoteo, ¿por qué no la podemos alcanzar nosotros? No está lejos de nosotros. La idea es que esté cerca de nuestro corazón. Vimos también la unanimidad, en versículo 5. Agradó la propuesta a parte de la multitud. ¿Dice eso, no? No, a toda la multitud. Hubo acuerdo. Tenemos que tener ojo con los problemas que tenemos entre nosotros. Tenemos que resolverlos de acuerdo a lo que el Señor hizo de nosotros. Que probablemente no es lo primero que se nos venga a la mente, ¿no? Tenemos un problema entre nosotros, ¿cómo lo solucionamos? Ah, no, está aquí, allá, ¿sí? No, hay que dice la palabra en mí, este versículo dice que hay que hacerlo pebre. No, es de acuerdo a lo que el Señor hizo de nosotros. Nosotros tenemos un versículo lema, ¿no? Que dice, antes bien, sed misericordiosos unos con otros. Que dice que tenemos que perdonarnos así como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. ¿Qué cosas nos perdonó Dios en Cristo Jesús? Todo, incluso aquello. Lo más terrible, también. ¿Por qué nosotros vamos a decidir no perdonar a otro? ¿Por qué nosotros nos vamos a poner en una posición más alta que el Señor? Esa es la manera en que tenemos que resolver los problemas. Vayan a Romanos capítulo 15. Y vemos al final en este texto en Hechos la bendición del Señor, ¿no? Cómo sigue creciendo la iglesia. Eso queremos nosotros. No a lo mejor en número, pero sí en sabiduría. Sí o sí. Romanos capítulo 15, versículo 6, dice, para que unánimes, otra vez tenemos la palabra ahí, ¿no? A una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres tú eso? Yo quiero eso para mi iglesia. Quiero eso para mi vida. Pero no dice solo, unánimes. Tenemos que hacerlo todos juntos. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo contigo?
Preocuparme de tal manera por tu vida para que tú estés en el mismo deseo que tengo yo. ¿Te das cuenta, no? No soy yo solo. No sirve. Versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. ¿Cómo nos recibió Cristo? ¿Cómo estábamos? ¿A alguien le gusta sacar basura? No. Así nos recibió Cristo. Ahora, el verbo en el griego, no me gusta mucho hablar griego, pero ahora voy a... El verbo recibir es lambano, pero el verbo acá es para lambano, tiene un prefijo y transforma este recibir en algo más, en aceptar. Por lo tanto, lee ese versículo de esa manera. Por tanto, aceptaos los unos a los otros como también Cristo te aceptó para la gloria de Dios. ¿Qué le vas a exigir a tu hermano? Lo único que puedes pedirle a tu hermano es primero pedirle a Dios que te haga más como Él para que te use, para que ese hermano sea más como tú. ¿Se entiende la idea, no? Y esa es la manera en que podemos resolver los problemas en la iglesia. Porque problemas hay y van a haber siempre. Porque no solamente estamos en un mundo lleno de pecados, sino que nosotros mismos somos pecadores. Siempre vamos a tener dificultades. Por lo tanto, tenemos que aprender a resolver los problemas con sabiduría, buscando que tú anheles lo mismo que anhela mi corazón, que es ser como Cristo. Porque la iglesia es de Él. Cuando llegan las pruebas, es cuando se muestra la fidelidad de nosotros. Y con esa frase termino. Cuando llegan las pruebas, es cuando se muestra la fidelidad del corazón de la iglesia, de cada uno de nosotros. Amén. Oramos. ¿Y los niños no llegaron? ¿Los jóvenes? Vienen. Estaban esperando que terminara con esa frase. ¿Cómo les fue a los niños? Bien, eso. ¿Y los jóvenes? Bien, también, bien. Muy animados. Ok, vamos a orar y vamos a pasar un lindo tiempo para compartir un desayuno. Señor y Padre, gracias te damos por tu palabra que es hermosa, siempre enseña cosas que necesitamos saber. Ayúdanos a ser tal como tú enseñas, por ejemplo, en esta porción, para poder buscar unánimes sabiduría, para poder unánimemente, no solo, sino buscando que mi hermano también pueda lograrlo, anhelar solucionar todas las cosas de acuerdo con tu verdad, de acuerdo con tu voluntad, porque es tu iglesia. Gracias te damos por ponernos en ella. Bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.